Hoy vamos a estar hablando más que todo sobre los temas de fotografía y de iluminación, pero también vamos a retomar algunos de los temas de ayer para ver algunos ejemplos de algunas de las cosas que hablábamos en cuanto a narrativa audiovisual y en ciertas intersecciones que tiene también con la fotografía, como por ejemplo aclarar un poco los temas del eje y de otras cuestiones. Pero me vas a ayudar. Voy a hacer tu apoyo. Ah, Ronald también. Ya no sé si lo aprobaron. Rona, Luis y Caisol, pueden apagar el micrófono, se escucha sus conversaciones. David, quédate congelado. Thinking is where to A put ver, the actors and where to un put the segundo que kids. estoy So cuadrando el over video time, aquí. cinema has developed its own language. A veces es un poco difícil entenderlo si uno no lo está visualizando. Entonces quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de la cuestión del eje. Entonces quiero que empecemos por ahí, porque de pronto no está del todo claro el tema y es bueno aclarar algunas cosas de manera visual. Entonces estoy viendo aquí compartir pantalla. Ismari te puede ayudar en eso. Ya estoy aquí. Ah, bueno, listo. Ya. Sonido, ¿Pueden alguna ver? cosa. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí. Bueno, cuando hablábamos un poco de la cuestión del eje, ahí está la regla de los 180 grados que hablábamos ayer. Es una línea imaginaria que se crea entre el espectador, entre los personajes que hacen parte de la escena. Aquí podemos ver, ¿lo pueden ver bien? Sí. Lo que sucede con la línea imaginaria, ¿no? Cuando hay dos personajes, esto es una vista superior, cuando hay dos personajes que están hablando entre ellos, se crea una línea imaginaria, eso es lo que hablábamos. Y de un lado, 180 grados, y del otro los 180 grados, ahí los 360 grados del círculo. Esta crea del lado de acá, que está en verde en este dibujo, es donde uno, por ejemplo, ubica la cámara. Si uno ubica la cámara de ese lado del eje, entonces ya está trabajando en este lado del eje, en estos 180 grados. Y esto significa que si uno hace un plano, por ejemplo, como está ubicado aquí, la cámara 1 es un plano general, aquí un plano medio de los dos, donde se ven los dos. Y si tú vas a cortar y vas a pasar a otro plano, por ejemplo, la ubicación en la cámara 2, tienes este tipo de visión, y aquí en la cámara 3 tienes este tipo de visión. Pero si saltas esa línea imaginaria y te cruzas al otro lado, mira cómo se ve la cámara X. La cámara X está saltándose el eje. Mira lo diferente que es de la cámara 3. Aparecen invertidos los personajes. Entonces, si uno se salta el eje normalmente, lo que produce es una desubicación en el espectador, porque parece que se voltearan los personajes de lado. Es lo que hablábamos ayer un poco del partido de fútbol. En los partidos de fútbol uno siempre los ve de un solo lado. Muy rara vez, y cuando lo hacen, ponen un letrerito que dice cámara desde el otro ángulo o algo así. Muy rara vez saltan el eje. Porque en los eventos deportivos es muy importante el eje, porque si no parece después que los personajes estuvieran corriendo hacia el otro lado. Y que se fueran a hacer un autogol. Entonces, ahí es donde entra la importancia también del eje en la narración, porque si uno puede saltarse el eje, y ahorita vamos a ver varias maneras de saltárselo, pero si tú te lo saltas así sin saber, muchas veces lo que puedes causar es una desubicación en el que está viendo, en el espectador. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos con eso. Esta imagen que está aquí es un clásico plano contra plano que hablábamos también. Tenemos un plano de un personaje
esto se llama escorzo o over the shoulder, le dicen en inglés. Este tipo de plano donde se ve el hombro. Pero aquí tenemos un plano de este personaje y cuando vamos a pasar al otro lado hay un plano similar que es el contraplano, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno tiene diálogos hace el plano y hace el contraplano. Entonces, ahí está un ejemplo de esto. Bueno, sigamos acá viendo el video. Aquí se muestra también claramente. Esta es una película de animación, Paprika, donde se muestra el eje. La línea del eje, mira, se saltaron el eje a propósito. Mira, si uno se voltea. Son cuestiones del eje. A ver acá, por acá hay otro ejemplo. Aquí está, mira. Aquí tenemos dos personajes. La línea imaginaria del eje. Esto funciona para ficción como para documental. La línea de acción. Si ubicamos la cámara de este lado, ya estamos ubicándonos en este semicírculo del eje, de estos 180 grados. Y entonces, ahí sabemos que si nosotros nos manejamos dentro de esos 180 grados, no nos vamos a saltar el eje. Si estamos siempre dentro de ese semicírculo, no nos saltamos el eje. Entonces uno trata de mantenerse y ubicar las cámaras siempre de ese lado del eje para no saltárselo. Si uno ya escogió ese semicírculo, ese lado, esa línea de acción, entonces se mantiene de ese lado para no saltarse el eje. Veamos aquí un ejemplo. Están los dos personajes conversando. Si yo voy a cortar, porque es que el eje se necesita es cuando uno edita, porque si uno tiene un plano secuencia, pues nunca te vas a desubicar. Pero ya cuando comienzas a cortar y a editar y a meter varios planos, entonces ahí es donde la gente puede desubicarse. Entonces el eje funciona es cuando uno tiene edición. Entonces fíjate, ahí cortamos del plano de los dos a ya un plano contraplano donde nos mantenemos de este lado del eje. Primero este personaje con un escorzo ahí del otro y ahora un plano contraplano del otro lado. Ahí estamos totalmente en el eje. Podemos notar que los personajes se mantienen, están bien ubicados. Pero mira lo que pasó ahí. Nos saltamos al otro lado del eje. Y entonces el personaje parece que estuviera hablando hacia la misma dirección que el otro estaba hablando. Esto es el plano contra plano, pero cuando nosotros nos ubicamos y no hacemos el plano contra plano, no parece que se miraran como aquí. Este es el plano contra plano. Si nos saltamos el eje, no parece que se miraran entre sí. Van a ver un poco este ejemplo, mira. Saltándose el eje, mira hacia dónde es la direccionalidad de las miradas. Entonces eso causa confusión. A veces se puede utilizar intencionalmente, porque uno, por ejemplo, en una película de acción tiene la pelea de un lado para el otro, y eso genera una confusión y una cosa que ayuda también a generar la sensación de una pelea. Pero en casos normales puedes desubicarlo a uno. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un personaje que está caminando, y está caminando de izquierda a derecha de cuadro en este semicírculo del eje de los 180 grados. Va de izquierda a derecha, entonces uno mantiene la direccionalidad. Eso le da a uno la sensación de que el personaje va hacia algún lugar en específico. Va hacia de izquierda a derecha, va hacia allá, hacia la misma dirección. Pero ¿qué pasa cuando uno llega y mete otro plano como este? Por ejemplo, ya parece que el personaje estuviera devolviéndose, o que el recorrido de pronto fuera por muchos lugares y muy largo, ¿no? Entonces, también cuando hay un movimiento en el plano de los personajes, también nos mantiene muchas veces el eje, ¿no? Y esto sirve, pues, como dicen acá, para propósitos dramáticos y puede causar desorientación si uno se lo salta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ya tiene más de dos personas, por ejemplo? ¿Qué sucede con el eje? Pues aquí la cosa se comienza a complicar y aquí es donde la gente se comienza a volver loca con el eje y que te saltaste o no te saltaste el eje. Primero, veamos.
Aquí hay un primer eje, porque los ejes se producen también por las miradas. Una mirada genera un eje. Si yo estoy mirando hacia un lado, tengo un eje que se está creando. Estos dos personajes se están viendo entre sí y aquí hay un eje. Entonces, si yo voy a grabar a estos dos personajes, primero veamos cómo lo podemos resolver. Estamos en el plano general de los tres, un plano medio de los tres, donde los vemos a los tres. Y luego este man voltea. Y voltea hacia el otro personaje. En el momento en que voltea y mira al otro personaje, se crea un nuevo eje visual. Y comienzan a conversar entre ellos. Fíjate, aquí hay otra línea de acción. Entonces, si uno tiene la cámara inicialmente aquí, tiene los tres, primero tenemos una conversación de estos dos. Entonces, estamos en este lado. Y después, cuando pasamos a estos dos, tenemos un nuevo eje que se forma del otro lado. Entonces, cuando él voltea, hay un nuevo eje y yo puedo cortar a este nuevo eje sin problema. Se crea un nuevo eje. Y puedo pasar a este y entonces ahora estos dos se miran. Entonces se crea otro nuevo eje aquí. Cuando tengo la división inicial acá y este nuevo eje que se ha creado acá. Entonces, un nuevo eje de mirada entre estos dos, yo puedo llegar y saltarme acá sin pensar que me estoy saltando alguno de los otros ejes, porque la visión de ellos, la mirada ya nos generó un nuevo eje. Entonces, fíjate, los dos manes se despiden, va uno para un lado, para uno para el otro, se voltea, y esta posición inicial en la que se despidieron tenía un eje, pero cuando caminan se forma un nuevo eje. Porque ellos se voltean a mirar, pero ya están en otra posición, y ahí hay un nuevo eje, y yo me puedo venir acá, que si hubiera estado en la posición anterior me hubiera saltado el eje poniendo la cámara ahí. Pero ya en esta no hay problema porque se generó un nuevo eje cuando ellos caminaron y se miraron entre sí. Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo? Veamos. Están aquí, de este lado. Son formas de saltarse el eje. Fíjate, si yo tengo un diálogo acá y muevo la cámara así, me paso al otro lado del eje y ahora tengo un nuevo eje. Un movimiento de cámara le puede ayudar a uno a saltarse el eje. Otro ejemplo, si uno está aquí hablando, plano contra plano, estos dos están hablando y ya, estoy en el otro eje, no hay problema, me salté el eje sin problema. Otra forma de saltárselo sería, por ejemplo, haciendo un plano, vamos a verlo aquí, haciendo un plano justo sobre el eje, o sea, en la misma línea del eje. Tengo el man que camina, me pongo sobre el eje, fíjense que él está caminando hacia mí, en el eje, y después sigue caminando, y eso es una manera también de saltarse hacia el otro lado del eje. Fíjate lo que pasó, él caminó de izquierda a derecha, viene de frente, y ahora va de derecha a izquierda. Y no me salté el eje porque cuando me puse sobre el eje, me sirvió para hacer ese salto. Otra manera de uno saltarse el eje muchas veces es usando, por ejemplo, un detalle. Tengo esta conversación, miro las matas esas y ya me puedo saltar al otro lado del eje y no se nota el salto del eje. Entonces son técnicas que sirven para uno también saltarse el eje. Pero como les decía, uno el eje no es una regla como tal. Uno lo puede romper, uno puede romper esa regla. De hecho, estas reglas es mejor conocerlas para uno poderlas romper, ¿no? Simplemente causan efectos en las personas que lo están mirando. Entonces es bueno que ustedes como realizadores sean conscientes de qué efecto quieren causar con el espectador. Y si están trabajando diálogos entre varios personajes y todas estas cosas, pues es importante el hecho de uno mantener claridad sobre lo que está haciendo con los ejes. ¿Alguna pregunta sobre este tema del eje? ¿Alguien quiere decir algo? No es un tema que uno, digamos que lo aprenda todo de un solo sopetón. Tiene mucho que ver con la práctica y con uno encontrarse con situaciones cotidianas de grabaciones en las que el eje termina siendo un asunto determinante.
El eje es como la mirada, pero por ejemplo, si va en movimiento, uno también iría como al ritmo de la persona, o sea, a la misma altura de la persona, ¿cierto? Si uno Bueno, quiere. no estamos hablando de altura, porque eso es otro tema, que es el ángulo. El ángulo en el cual uno encuadra un personaje o algo también es muy importante, pero es un tema diferente al eje. Tú puedes estar en el eje desde arriba, de abajo, pero estás en el eje. El eje tiene que ver es con la direccionalidad de los personajes entre sí y como hablábamos hace un rato en el montaje. Porque cuando tú tienes un plano secuencia o tienes, por ejemplo, un solo personaje, no hay problemas de eje, porque no hay montaje. Un solo personaje, por ejemplo, tú puedes saltar de un lado a otro y no te vas a perder porque no hay un punto de... Lo ves a él solo y tú puedes saltar de un lado al otro del eje, no hay eje, no hay problema con el eje. Entonces, no tiene que ver tanto con la angulación de la cámara, si está arriba, si está abajo, si mira de arriba abajo, si mira, no tiene tanto que ver con eso como con la dirección de la acción que se crea entre la gente, las relaciones que se crean entre los personajes. Es un eje, por ejemplo, la mirada es muy importante, el eje visual. Entonces, no tiene tanto que ver con eso, Lismari, sino con esta regla, digamos, que se llama la regla de los 180 grados, que crea un semicírculo del lado donde uno ubica la cámara y en relación a los personajes. Y que ese semicírculo puede ir cambiando según cómo esos personajes se mueven y según cómo esos personajes se miran. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre el eje? El eje es un tema que siempre sale a colación, siempre eso, porque el script es como los ojos del editor en el rodaje. Entonces, él sabe que si estás saltándote el eje, de pronto es tan importante que incluso es una de las funciones clave del script, como estar pendiente de que el fotógrafo y el director no se estén saltando el eje. Hola. Hola. Hola David, ¿cómo estás? Hola Leiki, hola amigos. Les habla Hola, Sandra Rosso, del Sandra, ¿cómo Ministerio de estás? Cultura. ¿Cómo están? Hola Sandra. Disculpa, aprovecho aquí este paréntesis que haces, David, para saludarlos. Otra vez estoy por aquí con ustedes acompañándolos un ratito. Muchas gracias, Sandra. Bueno, me alegra mucho este avance. No me demoro porque David va aquí con toda. Pero oiga, este tema es importantísimo. Ya que lo decía David, yo he sido script y no se imaginan las salvadas que a veces uno le pega a las películas, porque a veces se nos va un salto que llega a edición y ya ahí ya no hay nada que hacer si no tienes planos de salvar o algo así. Entonces pidas con este tema que es súper chévere. Gracias. Gracias, Sandra. Bienvenida. Es bueno tenerte, Sandra. Entonces, bueno, ayer hablábamos de este tema y hoy queríamos, era como si uno no lo está visualizando. Hay otro tema que tiene que ver un poco con los ejes, sobre todo en referencia a las entrevistas, que es la regla de los 30 grados que llaman. Y tiene que ver también con si uno está trabajando con varias cámaras o si uno está cambiando el plano en una entrevista, tratar de variarlo más de 30 grados, lo que vemos aquí, 30 grados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que hay una cuestión que se llama un salto sobre el eje o jump cut, que llaman. Que es que si uno está sobre el eje y luego corta un plano, por ejemplo, más cerrado sobre ese mismo eje, eso crea una sensación un poco extraña. No pega tan bien, digamos. Entonces, normalmente la gente trata de tener este tipo de ubicación cuando hace entrevista y tiene varias cámaras o cuando cambias la cámara de un sitio a otro, que estén separadas entre sí por lo menos 30 grados para que no vayan a generar ese tipo de problema de salto de eje, de salto sobre el eje.
que es lo que decíamos el jump cut. Veamos unos ejemplos aquí, por ejemplo, en una grabación de una entrevista. Estamos acá y fíjense ese corte esos cortes que no respetan los 30 grados y generan como una sensación un poco extraña. Veamos este. Este es un poco diferente. Ya este... En este no tenemos ese problema. Entonces eso también es para que tengan en cuenta, ahora que hagan sus entrevistas, los que vayan a hacer entrevistas pues, de tener en cuenta ese principio también que es bastante común, en la regla de los 30 grados. ¿Alguna pregunta sobre eso? No importa si uno no tiene varias cámaras, pero si uno, por ejemplo, cambia el cuadro de una cámara a Lo otra. graba varias veces. Sí, si uno cambia el plano de un sitio a otro, pues es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Para que no vayan a tener problemas luego en el montaje. Acuérdense que uno tiene que escribir pensando en cómo va a grabar y grabar pensando en cómo va a editar. Muy importante eso, pensar cómo va a editar. Cuando estén grabando, piensen. Para Lismar y para Jenner, que están trabajando conmigo en este momento. Cuando estén editando, se van a dar cuenta a veces de los errores que cometieron como camarógrafos o como fotógrafos. Entonces también es importante a veces como fotógrafo estar pendiente de la edición y en los montajes, porque eso les da una visión de lo que sirve y lo que no sirve a veces cuando uno está haciendo cámara. Es un aprendizaje muy importante para los fotógrafos poder estar también en una sala de edición. Estoy tratando de ver aquí una cosa. Estoy un poco enredado con el programa. Un momentico. Están viendo en mi pantalla, ¿cierto? ¿O me están viendo a mí? Pantalla. Pantalla. Ah, ok. Estoy tratando de cambiarme a mí, pero bueno, no he podido. Espérate, creo que sí, yo lo puedo hacer. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ves? Sí, están en pantalla. Aún se está compartiendo pantalla. Pero ustedes creo que tienen que darle doble clic a la pantalla de David en su pantalla. Pero es algo que yo debería poder hacer aquí, así como compartir, dejar de compartir. Dejar de compartir. Sí. Abajo, donde está la Dale para abajo, David. Ya. Está bien. ¿Me ven a mí o la pantalla? Perdón, le pregunto. A ti. Okay. Bueno, entonces vamos a hablar hoy también otros temas. Estos son unos temas un poco de ayer, pero hoy vamos a hablar mucho sobre la luz. Y es muy importante para nosotros como fotógrafos, porque el tema de hoy y de mañana va a ser la fotografía, tener una conciencia sobre lo que es la luz, porque la luz es la materia prima que nosotros tenemos como fotógrafos. Es la arcilla del escultor, es los pinceles, los colores del pintor, son las notas musicales de los músicos, ¿no? Nosotros tenemos la luz como fotógrafos. La luz es nuestra materia prima. A partir de ahí nosotros construimos todo lo que hacemos como fotógrafos. Entonces tenemos que conocer la luz y tenemos que familiarizarnos con la luz y tener una relación más íntima con la luz. Entonces la idea es que un poco a través de la observación aquí de la realidad y de algunos ejercicios prácticos, ustedes se hagan un poco más conscientes de la luz y que esa conciencia los haga caminar por un camino de poder expresar sus ideas de una manera más libre. Entonces hay que investigar y conocer y
y aprender un poco sobre la luz, sobre qué es la luz, sobre los tipos de luz que hay, la luz natural, la luz artificial, la incidencia, la reflexión, la exposición, la temperatura del color, la intensidad, las sombras, los claros oscuros, la ley del inverso cuadrado, las diferentes horas del día, los cambios de iluminación, las herramientas que hay para iluminar, los rebotadores, los difusores, las fuentes de luz natural, las fuentes de luz artificial, los stands, las conexiones eléctricas y todas las teorías que hay como el triángulo fotográfico y todas estas cosas. Entonces, es un arduo tema y es un gran reto que hablemos en tan poco tiempo sobre ese inmenso universo que es la fotografía y la luz. Vamos a tratar de centrarnos en los temas que más nos interesan en el momento para poder realizar nuestros documentales, pero está claro que nunca va a poder ser en tan poco tiempo, a veces ni siquiera la vida entera alcanza para abarcar tantas cosas sobre la luz, ¿no? La luz además sigue siendo un gran misterio en estos físicos. Bueno, estaba Luz Baby diciendo algo aquí por el WhatsApp. Que se fue la luz. Bueno. Sí, se iría Lubedi y Eduvilio, me imagino. Se le fue la luz allá. Bueno, sigamos aquí nosotros. Hay una cosa con la luz, ¿no? Que la luz es la cantidad de energía más pequeña que se puede transportar. Es un fotón. Y un fotón es una partícula elemental que no tiene un tamaño real y no la puede dividir, solo puede crearla o destruirla, pero no se puede dividir. La luz tiene además una dualidad en la física, que es una partícula y también es una onda al mismo tiempo. Se comporta como una onda que es impulsada por dos campos que van así, perpendiculares. Vamos a ver, yo tengo aquí de pronto un video que puede ayudar a ilustrar esto. Sobre estas cuestiones de la luz. A ver, aquí, compartir pantalla. ¿Lo ven? ¿Pueden ver la pantalla? No, Negativo. ¿Sí? no, ¿No? No. no, ¿Sí o no? no la vemos. ¿Y ahora? Tampoco. Nada. Ahora sí. Así. Ok. Qué pena, no soy tan diestro con el Zoom. Bueno, entonces aquí hablábamos un poco sobre esto. Acuérdense que la luz es una forma de energía electromagnética. Tenemos esta partícula onda que se comporta como partícula que vemos ahí en la mitad saltando. Es una partícula y es una onda, porque al mismo tiempo se representa como onda, como lo que vemos arriba, de manera perpendicular. Entonces ahí vemos que la luz tiene amplitud y tiene frecuencia. Cada color tiene su propia onda. Y la luz hace parte de un espectro que es el espectro electromagnético. Lo que pasa es que la luz es lo que podemos nosotros ver con nuestros ojos. Nosotros evolucionamos los ojos para ver cierta parte del espectro electromagnético que nos sirve en nuestra vida cotidiana como seres humanos. Pero hay muchas otras formas de manifestarse de esa energía electromagnética que se nos escapa como seres humanos a nuestros cuerpos, como por ejemplo las ondas de radio, que vemos que son más amplias, las ondas microondas, las infrarrojas, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todos son iguales que la luz, solo que nosotros no tenemos un cuerpo físico diseñado para poderlas ver. Solamente nuestros ojos nos permiten capturar esta pequeña cantidad del espectro electromagnético y eso es lo que nosotros llamamos luz.
Los rayos gamma, por ejemplo, fíjense cómo son, mientras que las ondas de radio son más lentas. Si nosotros como seres humanos pues hemos creado algunas herramientas que nos permiten ver en espectros diferentes al nuestro, al que nos deja ver nuestros ojos. Por ejemplo, la luz infrarroja, que nos permite ver de noche. Los aparatos que permiten tener visión nocturna, ¿no? Los rayos X que nos permiten ver. Todas estas herramientas que hemos inventado los seres humanos nos permiten ampliar nuestra percepción y ver más allá de lo que podemos ver con nuestros cuerpos físicos. Y eso nos da una visión más amplia de la realidad. Porque nuestros cuerpos pues, son limitados a sus capacidades. Entonces, a ver, aquí creo que tengo otro... Por ejemplo, para visibilizar esto, aquí está el espectro electromagnético que nuestro ojo permite ver. Y todo lo demás es invisible a nuestro ojo. Los rayos X, gamma, ultravioleta, radar, radio, señales de celular, todas esas cosas no las podemos ver con nuestro cuerpo. No estamos diseñados para ver estas cosas. Fíjense cómo, por ejemplo, se diferencia el tamaño en relación de una onda electromagnética, de un rayo gamma comparado con un átomo. Fíjense cómo es la onda. Luego si vemos, por ejemplo, la luz visible comparado, el tamaño ya es con una bacteria, miren. O una frecuencia de radio de baja frecuencia, miren lo amplia que es, 100 kilómetros. Esto es un asteroide, el asteroide que mató a los dinosaurios, miren el tamaño de una onda de baja frecuencia de radio como es. O sea, las diferencias son bastante notables. Estos son ya frecuencias de radio todavía más amplias. El tamaño de la Tierra, miren, comparado con la onda. Entonces el espectro electromagnético es muy amplio. Y va desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Entonces, estas son unas cuestiones fundamentales en el momento de uno hablar sobre la luz. Bueno, lo que vimos ahora tiene que ver con el aspecto físico de la luz, pero ¿de dónde viene esa luz, no? Todo este rango de ondas electromagnéticas son creadas cuando los átomos y las moléculas caen de un estado alto de energía dentro del átomo a uno más bajito. Y cuando pierden esa energía, entonces emiten una forma de radiación, que es eso, que es la luz, que es la energía electromagnética. Cuando uno ve a nivel microscópico, la luz es visible y es creada, la luz visible pues es creada por cuando un electrón de un estado que está girando alrededor de un núcleo excitado cae a un estado más cerca del núcleo, pierde el exceso de energía que tenía y eso genera la luz. Ya a un nivel más grande, la carga del movimiento del electrón también crea un campo que es oscilatorio y magnético y uno energético perpendicular, que es lo que veíamos ahorita. Y esos dos campos se mueven a través del espacio transfiriendo energía del uno al otro. Las luces siempre son emitidas por una fuente, ¿no? Es lo que llamamos la fuente de luz. Y esas siempre van en línea recta y en todas las direcciones. Y se difunde en una superficie cada vez mayor a medida que va avanzando y va perdiendo, por la ley que llaman del inverso cuadrado, va perdiendo su intensidad. Si algo en el camino le estorba esa luz, ella se forma una sombra en el sitio donde no pasa la luz. Por ejemplo, los cuerpos opacos, la luz tiende a pasar con facilidad por el vidrio o el agua, pero no por otras superficies. Y ahí en las otras genera sombras.
Así como todas las ondas, la luz también experimenta los fenómenos de reflexión y refracción. Y la reflexión de la luz es el cambio que experimenta el rayo luminoso cuando incide sobre la superficie de dos medios distintos sin abandonar el medio que el cual se propaga. Todo esto es cuestiones físicas que son importantes entender, que la luz se puede reflejar como los espejos que reflejan la luz de una manera normal y la luz rebota en la misma forma que llega. Y como resultado uno puede ver la imagen en un espejo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, eso es la reflexión, pero la refracción, en cambio, es el cambio de la dirección de la luz, de cuando pasa de un medio a otro de otra densidad. Por ejemplo, cuando uno está viendo a través de un vaso de agua, o los lentes también, que son piezas de vidrio que pasan, que atraviesan la luz y cambian la densidad de la luz. La luz puede hacer cambiar las propiedades de los cuerpos. Por ejemplo, una hoja de papel en blanco, si uno la deja ahí todo el día en el sol, se pone amarilla. Entonces, todas estas son algunas de las propiedades de la luz. La luz además es una forma rápida de viajar. Es la forma más rápida, la velocidad más rápida que conocemos es la velocidad de la luz, que en física la conocen como c, que hace parte también de la famosa ecuación de E es igual a mc al cuadrado de Einstein. La c es la luz, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso fue la fórmula famosa que está en la base de toda la energía atómica y todas estas cosas, ¿no? La velocidad de la luz tiene 300.000 kilómetros cuadrados más o menos por segundo. En el vacío, pues viaja a esa velocidad. Y esto, pues, es la velocidad más rápida que conocemos. Toda la radiación electromagnética, todas esas otras ondas que hablamos, también viajan a esa misma velocidad. Entonces, eso lo produce la luz porque no tiene masa. Y no tampoco acelera, ni tampoco... desde que sale la luz, va a la misma velocidad. La luz no comienza a 200 kilómetros y termina en 300.000, no. Ella desde que sale a la misma velocidad. No tiene una aceleración ni nada. Como no tiene masa, entonces tiene esa propiedad. Pero todavía es la hora que ningún físico te puede decir por qué la luz tiene esa velocidad especial, por qué no es más rápida, por qué no es más lenta. No se sabe todavía. Simplemente es como la forma en que está construido el universo que vivimos. Y hay muchos misterios todavía sobre la luz, así que por el momento pues seamos felices y disfrutemos que hemos desarrollado a través de la evolución estos ojos que nos permiten ver las olas de información que van por el universo y nos permiten ver cosas que ponen a nuestra existencia en una perspectiva. Por ejemplo, ver las estrellas, que su luz ha viajado billones de años luz para llegar a nosotros, ¿no? Eso nos permite un poco también ser humildes con referencia al gran universo que habitamos, conocer un poco sobre estos temas de la luz, porque la luz no solamente tiene esas implicaciones físicas, sino que también tiene muchas analogías espirituales, ¿no? Siempre en muchas religiones la luz es importante simbólicamente, porque de alguna manera es una forma de energía que nos acerca a nuestra propia existencia, ¿no? A ser conscientes de nuestra propia existencia y de su lugar en el universo. Hay un ejercicio muy bonito que ustedes pueden hacer en cualquier momento que se llama una caminata solar. Cuando vayan caminando por un lugar donde haya muchos árboles, vean cómo se proyectan unas sombras de las hojas, entre las ramas, las hojas, y cómo van creando en las sombras. Uno ve que lo que hay son círculos, que se generan círculos entre las sombras, que las sombras no están generando formas de hojas, sino que van formando como círculos. Esos círculos son imágenes del sol, porque las hojas, cuando se ponen así, cuando van haciendo esto, uno también puede hacer esto con el sol, con la luz del sol, llegar y hacer algo así, y tratar de generar unas sombras y ver cuál es la forma que genera las sombras. Y se van a dar cuenta que son circulitos. Esos circulitos
son imágenes del sol. ¿Por qué? Porque funcionan como una cámara. Las cámaras todas funcionan igual, son como un agujero en el que al otro lado se genera una imagen de la luz que viene del otro lado. Entonces, cuando uno tiene una cámara, o por ejemplo una cámara oscura que se usaba mucho en la antigüedad y todavía se usa mucho, que es una caja negra con un huequito, que uno también, las cámaras estenopeicas funcionan con ese principio. Eso, uno tiene un huequito y este lado está oscuro, la luz viene por este lado y al otro lado genera una imagen de esa luz. Asimismo está pasando con las hojas de los árboles, que están generando una imagen entonces les recomiendo que vayan por un sendero donde tengan unos árboles, unas ramas y traten de identificar esos circulitos que son imágenes que funcionan casi en cámaras, ¿no? El suelo es una imagen de todo el espacio que hay al otro lado de esos huecos. Lo que pasa es que el sol es tan brillante que opaca todo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigamos. Bueno, David, un aporte. Saludos, soy Ronald. Hola. Tuve una experiencia con lo de la luz. Se puede ver un eclipse solar en el suelo. Entonces puede verlo en Excelente. Es el mismo fenómeno, lo hubieras podido ver también en el eclipse, lo hubieras podido ver también en las sombras de las hojas de los árboles. Es el mismo principio de todas las cámaras del mundo funcionan igual como ese huequito que tenías en el techo. Es un hueco por el que pasa la luz y crea una imagen al otro lado. Lo que pasa es que las cámaras tienen además de eso un lente que ayuda a filtrar la luz y a darle unas formas, y también tiene un soporte al otro lado que registra esa luz. En el caso de las cámaras antiguas, el rollo fotográfico, la película fotográfica, y en el caso de las cámaras modernas, los sensores de las cámaras digitales, que hacen que uno pueda registrar esa luz. Pero los principios de la fotografía se conocen desde la antigüedad. Uno puede ver ejemplos de cámaras oscuras en la antigua Grecia, puede ver que Leonardo da Vinci utilizaba cámaras oscuras para momentos y para otros artistas. Realmente la fotografía y el cine no se lo inventan los hermanos Lumière en el siglo XIX. De siglos, de milenios, quizás de inventiva y de curiosidad humana. No es un viejo anhelo de la humanidad. El siglo XIX. En los soportes fotoquímicos que trajeron la revolución industrial, trajo pues la posibilidad de hacer esos soportes. Y el desarrollo milenios viene experimentando con las cámaras oscuras y fascinadas con la luz. Es un poco la construcción, una de las construcciones humanas más importantes, el poder registrar la luz. Y nosotros pues hace casi 200 años que empezó la fotografía, pues tenemos registro fotográfico, pero no sabemos, no tenemos registros fotográficos de antes de eso porque no habían soportes, no se habían desarrollado soportes para esa fotografía, pero ya existían las cámaras. Entonces es un viejo anhelo de la humanidad que se ha podido materializar con el desarrollo técnico y científico.
hay un director de fotografía muy importante que se llamaba Sven Nitschke, que era el director de fotografía de tema de la documentación para la realización de... Se escucha entrecortado. la cédula. ¿Se escucha entrecortado? No escuché el nombre del director de fotografía. Berman. Y el director de fotografía es Sven Nitschke. Te voy a poner el nombre en el chat. El director de fotografía de Ingmar Bergman, Sven Nitschke. Listo, listo. Él hizo la dirección de fotografía de grandes obras de Bergman, como por ejemplo El Séptimo Sello. Y él decía, tenía hay una cita de él que quiero decir. La luz amable, peligrosa, ensoñadora, muerta, viva, clara, luminosa, caliente, violenta, desuna, oscura, primaveral, en caída, recta, sesgada, sensual, sojuzgada, limitada, venenosa, calmada, pálida. La luz amable es la que puedes utilizar si estás fotografiando a una mujer y quieres que se vea muy suave y hermosa, pero una luz ensoñadora también es muy suave y prefiero conseguir este efecto con la propia luz más que con filtros de bajo contraste. La luz viva tiene más contraste y vitalidad, mientras que la luz muerta es muy plana y sin sombras. La luz clara da más contraste, pero no excesivo. Una luz brumosa puede necesitar el uso de humo artificial, mientras que una luz violenta es más contrastada que una viva. Una luz primaveral es un poco más cálida. La luz en caída es cuando el ángulo es muy bajo y consigue sombras más alargadas. La luz sensual es para las escenas de amor. Son estas sutiles diferencias las que influyen en cómo la audiencia percibe y reacciona ante las imágenes en la pantalla. Entonces, citando un poco a Sven Nitschke, podemos darnos cuenta del grado que tiene la luz, pues de la importancia que tiene la luz. Y quisiera saber en cuánto tiempo tú lo puedes hacer, porque tú eres el que tiene que decir, yo puedo terminarlo en 2 meses. ¿Cómo, Leiki? ¿Estás hablando con nosotros? Creo que no. Bueno, entonces esto que les decía es un poco, se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, es un poco para hacer énfasis en las cualidades expresivas que tiene la luz, ¿no? Todas las maneras como uno puede trabajar la luz para crear una atmósfera, un ambiente, una sensación, una emoción, ¿no? La luz no es solamente que lo que hay ahí y ya, ¿no? La luz nos transmite muchas cosas y estas cosas que nos transmite la luz, pues uno como fotógrafo debe ser consciente de eso y trabajarlas y buscarlas, porque no es solamente que uno coloque la luz ahí ya, sino también tener conciencia de la luz en los diferentes momentos del día, de cómo afecta esa luz a las emociones que tenemos. Porque es muy diferente un lugar cuando uno lo ve en el amanecer, que cuando lo ve al mediodía, que cuando lo ve en la noche, que cuando lo ve en el atardecer. Todos estos momentos de luz pues cambian también la manera como percibimos un espacio y un lugar y las emociones que esto nos transmite, ¿no? La luz también se conoce como, hay gente que le dice energía luminosa y hay dos tipos de luz que son las principales, la luz natural y la luz artificial, ¿no? El sol es la principal fuente de luz que hay sobre la Tierra y es la más importante para nosotros, no solo como fotógrafos, sino como seres vivos. Y luego están las luces artificiales, las que tienen de fuentes que están construidas por el hombre y que están basadas en los principios de la luz eléctrica. Pero también hay algunos tipos de luz artificial que tienen que ver con el fuego, como la luz de vela o las lámparas de aceite o las antorchas. El fuego pues tiene la cualidad de ser natural, pero también artificial, porque uno la puede de alguna manera manipular. La luz natural, por ejemplo, hay que tener claro cómo esa luz nos afecta, no solamente como vemos, sino cómo nos relacionamos con la vida, ¿no?
Los ciclos de la luz solar tienen una relación muy importante con la vida. El sol es terco, es puntual, siempre sale de nuevo y nos marca un ritmo, un tiempo. En la noche, el astro rey viene, se va y después llega y viene cargado de luz. Y esa luz es la que llamamos la luz natural. Y eso es lo que ha permitido que exista la cinematografía y que existan los ojos de los seres humanos. Hay que tener luz para poder filmar, para grabar, para registrar las imágenes. Si no hay luz, pues no tenemos manera de registrarlas. Grabar por ahí las labores de la gente, las personas que trabajan o lo que esté haciendo. Esto también se ve determinado todos estos ciclos también son muy importantes porque todos los seres vivos tenemos un reloj biológico que está vueltas al sol, ¿no? El tiempo lo medimos es en función de esa interacción que existe entre los giros de la Tierra que está girando en su propio eje y alrededor del sol, ¿no? Entonces, hagámosle un homenaje a ese astro rey con nuestras obras. Ese es el dios de todas las culturas originales, el sol. Y que cuando, pues, que sea el mismo sol que nos cuente los secretos de esa luz. Cuando vamos narrando un pedacito de la historia del presente de nuestras vidas, pues que ese sol nos vaya ayudando a narrarla. La luz natural proviene de los elementos también y organismos que son capaces de producir y emitir luz a su entorno. Por ejemplo, el sol que hablábamos, pero también hay otro tipo de luz natural biológica como las luciérnagas o los peces de alta profundidad que generan su propia luz. La luz natural tiene una ventaja, si uno la puede capturar bien, que es que los diferentes elementos como los colores, la intensidad, la dureza, los matices, la temperatura del color o las sombras se ven reales a primera vista porque es la misma luz y va cambiando también la temperatura del color, que ahorita vamos a hablar un poco más en detalle sobre lo que significa la temperatura del color. O también según los cambios del clima, ¿no? Cambia la intensidad de los colores. Un día nublado es diferente a un día soleado. Por otro lado, la luz natural también no puede ser cambiada. Uno no puede cambiar la intensidad como lo hace con la luz artificial, sino que le toca a uno acomodarse a lo que hay. Si está pasando la nube, hay que esperar que pase si uno quiere grabar con sol. No puedes cambiarlo. O si estás con el sol y quieres grabar con nube, tienes que esperar que llegue la nube. Hay veces que uno está grabando en exteriores y de pronto quiere mantener la continuidad de la luz y entonces tienes que esperar, estás grabando una secuencia, entonces estás grabando los personajes hablando entre sí, grabas un plano con el sol full y de pronto llega la nube, entonces no puedes grabar otro plano ahí porque la luz cambió, entonces tienes que esperar a que vuelva a salir el sol si tú quieres mantener una continuidad de iluminación. Entonces hay veces que uno, por estar pendiente también de esas cosas, eso consume tiempo en los rodajes. La principal ventaja también es que uno no necesita invertir plata para la luz del sol. Y también la luz del sol ilumina espacios amplios y bueno, a pesar de uno las condiciones meteorológicas que son muy variables, pues uno puede pues sopesar eso con que no está pagando por esa luz. La luz natural se utiliza fundamentalmente para realizar las tomas en exteriores, pero también puede uno usarlas para interiores, con ventanas, con entradas de luz en sitios, incluso con espejos, porque también uno puede tener espejos y rebotar, reflejar la luz del sol a los interiores con espejos grandes. Y eso es una forma también de iluminar. Entonces, la luz del sol puede ser utilizada de muchas maneras. Hay una cuestión muy importante de esta luz, de esa estrella que se encuentra en el centro del sistema solar en el que vivimos.
a toda la Tierra y que permite la vida sobre el planeta. Y la cuestión ahí es que la luz que proviene del Sol, y es un momentico que tengo a mi perro ladrando. Pues sí, una cosa importante ahí de la luz que proviene del Sol, que es además influenciada por la atmósfera que tenemos en el planeta y que hace que tenga, por ejemplo, ese tono azul cuando uno ve el cielo, que es que depende, como hablábamos hace un rato, de las horas del día, ¿no? Y de los matices de esas horas. Pero la temperatura del Sol casi siempre está en lo que llamamos 5.000 a 6.500 grados Kelvin. Vamos a hablar ahora un poco de eso. Eso es lo que uno llama luz blanca, que es la luz día. Y ya esto tiene que ver con los temas de temperatura del color que vamos a hablar dentro de un rato. Por otro lado, también otras formas de luz natural son, por ejemplo, la luz de la luna, que es una luz que rebota la luna del Sol. Es el reflejo de la luz del Sol en la luna. Y esto especialmente a veces grabar algunas cosas, sobre todo los sensores de las cámaras digitales más nuevas que están cada vez más desarrollados y permite uno hacer registros, por ejemplo, de luz de luna, que es algo que anteriormente hubiera sido imposible. Otra luz también que uno está muy acostumbrado a ver son la luz de las estrellas, ¿no? Que iluminan el la bioluminiscencia, los animales, la luz del fuego. Todos estos son ejercicios, son ejemplos de luz natural. Entonces hay un ejemplo que yo quisiera que hiciéramos, que es una serie fotográfica de un sitio, que escojan un lugar donde puedan ver esos cambios de luz por efecto de la luz natural, pues que vean cómo va cambiando. Y de pronto incluir algún personaje que se encuentre ahí o que trabaje ahí en las diferentes horas del día. Escojan 5 fotos en diferentes momentos del día y las suben y las mandan para verlas de un espacio, de un solo espacio, pero 5 fotos de ese espacio en diferentes momentos del día. A ver qué detectan. Y si pueden escribir un texto donde acompañen un poco lo que han sentido y el efecto que han visto en la arquitectura y en el comportamiento de las personas, sería también muy interesante. Entonces, les sugiero que hagamos es necesario que investiguen, que conozcan detalladamente el espacio que les llama la atención, que los recorran de arriba a abajo, de un lado al otro, que analicen cuál es la rutina que ahí se vive en función de los horarios. Porque fíjense, por ejemplo, en las mañanas la gente sale, trabaja, hace sus cosas, pero en la tarde muchas veces está la gente ya descansando. Cada hora tiene de alguna manera una rutina que se genera con estos horarios y con estas luces. Los quiero invitar también a que tengan muy presente que en ese espacio, cada horario, como corresponde una luz diferente, tanto al interior como al exterior, se den cuenta de esos cambios, ¿no? El sol va cambiando de posición y si están ustedes en una geografía plana que no tiene montañas, empieza desde muy abajo y llega cambiando enseguida los colores, desde un azul profundo hasta un dorado tenue, que a medida que se va elevando se convierte como en un blanco más pesado y llega lanzando unos rayos que aproximando el mediodía, cuando ya está arriba, ya no genera esas sombras largas, sino que las sombras se vuelven más cortas y a medida que va llegando el sol al cenit, a la cúspide del mediodía, pareciera que se detienen y luego vuelve a iniciar el descenso y llega a esos rojos que trae el atardecer, ¿no? Claro que sí, hay nubes y cosas que interfieren el paso, ya no hay esas sombras, sino que se difuminan, porque las sombras, las nubes funcionan como un gran difusor de la luz, como si uno le pusiera un filtro al sol y difuminara esa luz creando sombras que ya no son duras, sino suaves y difusas. Tengan en claro que hay que observar, hay que ser muy observadores cuando investigan,
seleccionen bien los lugares que van a grabar, los espacios, que cumplan una función, que tengan una función en la vida cotidiana de la ciudad, de su pueblo, del personaje. Y bueno, Una pregunta, David. dime. Cuando, por ejemplo, en nuestras cámaras para grabar en los momentos del día que tú decías, en la mañana, sea mediodía, hay un balance de blancos en configuración, por ejemplo, elegir la temperatura de color. He visto que varios fotógrafos o directores de fotografía manejan pues los Kelvin, es que le dicen, los 4000, 5000, varía un poco los números. ¿Tú nos podrías decir, explicar un poco de qué trata eso, por favor? Sí, por supuesto, ya vamos a llegar allá. Vamos a llegar un poco a esa cuestión de la temperatura del color, que es fundamental y que podemos trabajar incluso en los celulares. Porque hay programas como, que luego hablaremos un poco de los programas que permiten manipular la temperatura del color en el celular. Pero bueno, la temperatura del color tiene que ver también con las maneras como uno lo puede modificar, y ahí es donde entra el balance de blanco, ¿no? ¿Qué es lo que es el balance de blanco? Antes un mensaje. Hola, hola. Hola. Sí, no sé qué pasó. Bueno, Como que se fue la señal, yo dejé de escuchar. bueno, pues seguimos. Estábamos hablando un poco sobre la temperatura del color y cómo modificarla, ¿no? El balance de blanco es una forma de trabajar eso. Antes, cuando uno tenía cámaras análogas, cuando las cámaras no tenían balance de blanco. Eso todo variaba en función de la película también que uno seleccionaba. Y entonces uno escogía, por ejemplo, película para luz día, película para noche, este tipo de cosas. Y trabajaba con cartas de grises que servían para después en la corrección de color uno poder modificar este tipo de cosas con cartas de grises y con cartas de color. Pero cuando ya llega las cámaras de video electrónicas y digitales, el balance de blancos se comienza a implementar, una forma de uno ajustar la cámara para reproducir el blanco. Porque Maggie, espérate un momentico, mi perrita está loca con la gente que está haciendo la mudanza. Bueno. Entonces, hablábamos un poco sobre esta cuestión, de que el balance de blanco es un proceso electrónico, digital, que nace con las cámaras digitales y electrónicas, porque antes se hacía diferente. Y es la forma en que se ajusta la cámara para uno poder reproducir acertadamente el blanco. Porque las cámaras no tienen manera de saber qué es blanco y qué no es blanco. Entonces, de esa manera, el blanco que uno observa puede ser igual al que hay en la cámara. Uno llega y le dice a la cámara, mira, cámara, este es el blanco. Eso es lo que es hacer un balance de blanco.
Entonces, ¿cómo hace uno eso? Los menús de las cámaras digitales muchas veces tienen como ajustes automáticos o predeterminados y también tienen ajustes manuales que uno permite modificarlos al gusto, según el blanco, el rango que la cámara esté manejando. O sea, en pocas palabras, el balance de blanco compensa el color dominante y le añade una tonalidad que sea ya más fría o más cálida siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, si uno está grabando una imagen con la luz del fuego, vas a tener una dominante roja, amarilla y roja en el color. Entonces la cámara, para ajustarse al blanco, lo que hace es que le mete azul y lo tira más hacia los blancos. O si estás grabando, por ejemplo, con una luz fluorescente que es muy azul, entonces la cámara te compensa tirándole amarillos y rojos para que ese azul se baje al blanco. Esto pues pasa porque nuestros ojos, que tienen la capacidad de procesar siempre el color, así no opera la cámara, no es como el ojo de uno, sino que uno tiene que decirle a ese sensor que no tiene la capacidad del ojo y del cerebro de percibir la temperatura y decirme que esto es blanco. Uno tiene que decirle a ese sensor, mira, esto es blanco. El balance de blancos. Muchas veces las cámaras lo hacen automáticamente y las cámaras de ahora pues muchas veces son muy buenas haciendo un balance de blanco automático, pero si uno quiere realmente tener un acercamiento más específico al color, tiene que hacer balance de blanco cada vez que cambia de circunstancia de iluminación. Entonces, para entender un poco más eso hay que hablar también de la temperatura del color, porque la temperatura del color se refiere a las características que tienen el espectro que da cada fuente de luz. Por ejemplo, la luz blanca, que vimos que la luz natural es la luz blanca, la luz del sol, es una mezcla de todas las longitudes de ondas que incluyen todos los colores del espectro. Ahorita, hace un rato vimos en el video cómo cada color tiene una longitud de onda y la luz blanca mete todas esas longitudes de onda en una sola. La composición de la mezcla esa varía en función de la... En cambio, un día despejado tiene otro más hacia los azules. Estas diferencias uno las expresa en grados Kelvin. Ahí es donde vamos a los famosos grados Kelvin. Es decir, que hay la temperatura del calor, por ejemplo, corresponde a la temperatura a la que un supuesto cuerpo negro emitiría determinado color. O sea, vamos a ver una gráfica para explicar un poco más esto, para que se entienda un poco más esto. A ver. ¿Se ve bien? Hola. No, no estás compartiendo. Ahora sí. Sí, ya. Sí, sí. De los grados Kelvin. Si uno llega y tiene una lámpara de tungsteno, por ejemplo, un bombillo de estos viejos amarillos, la luz que uno tiene va a ser alrededor de 1000 y 2000 grados Kelvin. Mientras que si uno está utilizando una luz fluorescente de esas como de hospital, uno ya está acercándose de los 3000, 4000 grados Kelvin. La luz día está entre los 5000 y los 6500 grados Kelvin, que es lo que llamamos blanca. El flash, esto es ahí también pegadito a la luz día. Un día nublado tiende a ser más azul y las sombras tienden a ser todavía más azules. Entonces, fíjense cómo varía la temperatura del color según la fuente de luz. Entonces uno debe tener en cuenta que si uno está trabajando, por ejemplo, entonces ahí uno llega y hace el balance de blanco.
Una pregunta. Dime. Cuando uno decide, por ejemplo, hacer la propuesta estética de su documental, en esta temperatura de color, digamos que en la parte técnica uno puede decidir en el balance de blanco si yo quiero mi documental más hacia lo naranja. ¿Esto lo puedo decidir yo en este balance de blanco o es preferible o recomendable dejarlo a postproducción? Bueno, anteriormente cuando uno trabajaba cine y eso, este tipo de cosas, de modificaciones, se lograba mucho con filtros en los rodajes. Pero hoy en día con el avance de la postproducción digital, lo más recomendable es quizás tener el color lo más cercano al blanco para uno poderlo modificar en postproducción a su antojo. Entonces, así como uno lo pudiera lograr en cámara, también lo puede lograr en postproducción. Pero si lo tienes ya en cámara rojo, en postproducción va a ser más difícil lograr lo que tú quieres. Entonces, es mejor tenerlo lo más neutro y más tirando hacia los blancos que uno hacerlo en cámara, porque de pronto en postproducción vas a querer hacerlo de otra forma y ya no va a ser tan fácil. Ya habrás tenido la imagen grabada con cierto tipo de dominancia de color. Es mejor hacerlo como, tratar de trabajarlo como hacia la luz blanca en el rodaje y en postproducción ya darle cierta dominancia o cierta tonalidad a otros colores. Gracias. Sí, bueno, ustedes pueden probar esto muy bien, hagan la prueba con la aplicación de, por ejemplo, la Open Camera, que es una aplicación que yo les voy a sugerir para trabajar porque es gratis y permite modificar en el celular todas estas cuestiones. Esta aplicación, a ver. La aplicación de celular, Open Camera, que le permite a uno modificar cosas como, por ejemplo, el balance de blanco. ¿Sí ven? Pero ¿eso sirve solo para el celular o uno lo puede sincronizar con la cámara? Esta es para celular. Pero bueno, como estamos tratando de hacer realizaciones de bajo costo y con celular, entonces esta es una aplicación que yo les estoy recomendando. Hay otras que son también muy buenas, pero hay que pagar. Esta Open Camera te permite hacerlo, es esta que está aquí. Open Camera, la primera. Esa. Es un programa de código abierto que tiene muchas funciones que tienen las cámaras profesionales. Si tú tienes tu propia cámara, DSLR o de video, tú vas a poder modificarlo dentro de la cámara, porque esas cámaras tienen esa función ya incluida. Esta que les mostré es para celular, que las cámaras de los celulares normalmente no tienen eso incluido. Y como aquí de pronto muchos van a estar trabajando con celular y no con DSLR, pues es importante que comiencen a familiarizarse también con la aplicación. Entonces, ¿cómo es que hace uno un balance de blanco manual? Uno llega y generalmente uno con la luz que incide, uno llega y pone una hoja que esté en blanco. A ver, no tengo por aquí una hoja en blanco. Uno llega a una hoja en blanco, la pone incidente a la luz y mide con la cámara, con la aplicación, o con la cámara de DSLR o de video, y uno cierra el cuadro en el blanco. Y ahí ponen el botón de balance de blancos. Y entonces ahí la cámara le está diciendo a la cámara, mira cámara, este es el blanco. Entonces ella se ajusta a ese color. Entonces ese es el misterio del balance de blancos, que no es ningún misterio, pues. Pero ese es todo el cuento. Es simplemente uno decirle a la cámara,
Esto es lo que yo veo como blanco, ajustate ahí. Y eso tiene que ver con este tema que estábamos hablando de la y te tira hacia el blanco. Todo esto uno tiene que hacerlo siempre teniendo en cuenta la fuente de luz con la un poquito de eso. Cuando tienes una luz amarilla y también tienes la luz del sol y también tienes, ahí ya la cosa se comienza a enredar. Maggie. Bueno, entonces hay unas cosas que ustedes con esto que hemos hablado hasta ahora se deben ir preguntando. Por ejemplo, ¿qué es una cámara? Que ahorita hablábamos de que es un agujero por donde entra la luz. Esto nos causa una curiosidad también de conocer más de cómo funciona la cámara. Si la cámara reacciona como el ojo, ¿no? Todas estas preguntas uno a veces se las hace. ¿Cómo hace uno para grabar en una cámara? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los componentes que tiene la cámara? ¿Qué es un lente? ¿Qué es la distancia focal? ¿Qué es el diafragma? Una película, entre un video, entre un digital, entre una memoria digital. Porque la luz cambia según la hora del día. Uno comienza como, qué cantidad de información, ¿no? Pero bueno, de a poquito hay que ir como digiriendo todo esto y seguir siempre investigando, sobre todo los que le interesa la fotografía, pues seguir indagando en todos estos aspectos. Hay una cuestión que también necesitamos saber acerca de la luz, que es ya la luz artificial. Son herramientas y son elementos que van a ser constantes en su vida como realizadores audiovisuales y como fotógrafos. La luz artificial continua, por ejemplo, eso va un poco más allá del rango de este taller, pero voy a tratar de sintetizar un poco los temas de la luz artificial para que puedan tener por lo menos una idea a grosso modo de cómo se trabaja y cuáles son las posibilidades que brinda la luz artificial. Uno necesita luz artificial cuando uno no tiene suficiente luz para hacer una buena exposición. Y ya como vimos hace un rato, las cámaras actuales, modelos como por ejemplo la Sony A7S II, es una cámara que tú puedes salir y grabar con la luz de la luna por la calidad que tiene el sensor para grabar en baja luz. Entonces, hay cámaras ya todavía hoy en día muy especializadas que sirven para grabar incluso bajo la luz de la luna. Entonces cada día digamos que la luz artificial va siendo menos relevante en el sentido de una necesidad para poder registrar y más importante en el sentido de dar ciertas sensaciones y ciertas emociones a través del uso del color y de la manipulación de la luz. Ya no tanto como que haya suficiente luz para registrar, sino el esculpir con la luz formas y figuras y colores. Entonces, la luz artificial se necesita cuando no tenemos una suficiente luz para poder ver en la cámara, para poder tener una buena exposición. Y también es necesaria porque ninguna cámara realmente capta la luz como lo hace el ojo. Ninguna cámara capta la luz como lo hace realmente el ojo. Entonces, muchas veces uno manipula esa luz con la luz artificial para tratar de dar una sensación, una emoción más parecida a cómo el ojo realmente la capta. Porque nuestro ojo sin ningún esfuerzo llega y equilibra la iluminación, no hay problemas entre los contrastes, el color, pues no tenemos que hacer balance de blanco en nuestros ojos. Todas estas cosas pues son automáticas en nuestro cuerpo, pero las cámaras no son así. Las cámaras graban según sus capacidades y los resultados muchas veces pueden parecer que no son naturales y a veces uno necesita del artificio
Una luz complementaria le sirve a uno en situaciones como cuando está muy oscuro para grabar, pero también cuando la poca luz disponible te obliga a una cuestión que se llama el diafragma. El diafragma es como la pupila, que se abre y se cierra. Entonces, de aplicaciones para celular también puede a veces manipular el diafragma o similar al diafragma, algo que emula el diafragma. Entonces el diafragma es como la pupila. Cuando hay mucha luz se cierra y cuando hay poca luz se abre. Entonces pasamos donde no hay luz, la pupila se nos dilata y se nos abre. Asimismo, el diafragma del lente funciona para dejar entrar la cantidad de luz, a pesar de que tiene el diafragma todo abierto, entonces necesitas tener una luz artificial. Y a veces esta cuestión también influye sobre el foco. Si uno quiere, por ejemplo, tener un foco más preciso, que es muy difícil cuando tenemos personajes que se están moviendo, si uno tiene una distancia focal menor, porque es que el diafragma, la apertura del diafragma también influye sobre la distancia focal. La distancia focal es el área en la que está enfocada la imagen, que eso puede ser menor o mayor, según la apertura del diafragma. Entonces, si tenemos el diafragma entre más se cierra, digamos, el diafragma, es más difícil tener la profundidad de campo bien cuadradita, porque se cierra. Entre más abierto está el diafragma, más abre la distancia focal. Entre más cerrado está, más se minimiza esa distancia focal. Entonces, si la persona se está moviendo, uno tiene que estar variando el foco. Y eso hace que hayan problemas de foco. Entonces, uno debe tener en cuenta también eso, sobre todo cuando trabaja con cámaras más profesionales. Con más luz se puede cerrar más el diafragma y beneficiarse de una mayor profundidad de campo. Entonces, a veces uno quiere tener más área enfocada, entonces utiliza una luz para no tener que usar los diafragmas más cerrados. Es un tema que, pero poco a poco lo van a ir entendiendo. La luz también, a veces cuando la luz es disponible, maneja mucho contraste. Por ejemplo, tenemos unas áreas muy sobreexpuestas, que son lo que llaman en inglés las highlights. Cuando tenemos unas áreas que son muy sobreexpuestas y unas sombras muy fuertes, hay mucho contraste. Entonces, a veces uno utiliza una luz artificial para rellenar las sombras y reducir ese contraste y que no haya tanta diferencia, que no tengamos una zona explotada y otra toda oscura, ¿no? Entonces también en esas ocasiones uno utiliza una luz artificial. Y también a veces uno utiliza también luz artificial cuando uno tiene luces con temperaturas mixtas. O sea, tiene unas luces tiene la luz del sol y tiene una luz aquí amarilla. Entonces uno llega y compensa con una luz blanca también para que no tengas ese problema de temperaturas del color mixtas, que eso genera a veces una imagen un poco desagradable. Y entonces, ¿qué hace uno cuando llega la noche? Bueno, hay muchos siglos, por muchos siglos antes, para uno poder ver en la oscuridad, los humanos siempre usaron el fuego, ¿no? Las antorchas, las velas, la luz incandescente, todo esto, pues, antes del invento de la luz eléctrica. Es que eso fue apenas a finales del siglo XIX, cuando se inventó la luz eléctrica. Es la misma época en que se descubre también el cine, que comienza a trabajarse el cinematógrafo. La invención de la bombilla cambió las costumbres de la vida en la noche. La gente antes, pues, imagínense el mundo sin electricidad y sin luz eléctrica. Era totalmente diferente. Esas fuentes de luz fijas que uno ve en las paredes de las casas o en un poste, generan luces con una tonalidad de color que es diferente y emiten una luz más o menos potente de acuerdo a los materiales con los que están construidos y a la cantidad de luz que consumen, ¿no? Es importante que sepan porque estos aspectos influyen en el tono del color y en el contraste de la imagen que ustedes vayan a grabar.
La energía eléctrica ha traído luz donde antes pues, no había. Y es un tipo de luz que proviene de elementos artificiales, bombillos, spots, flashes y cualquier otro objeto luminoso que uno puede controlar. Y estas fuentes están en constante iluminación. Un segundo, que tengo la perrita otra vez. Qué pena con ustedes. Pero bueno, lo que hablábamos, la evolución de las fuentes lumínicas artificiales siempre ha sido constante. O sea, por ejemplo, hasta hace unos años las luces LED no se utilizaban para audiovisual, porque todavía no tenían esa capacidad y hoy en día son las principales luces que se utilizan. Entonces, este tipo de luz, esta evolución constante de la luz eléctrica y de las fuentes luminosas hace que uno tenga que estar siempre al tanto sobre los avances que están sucediendo. La luz artificial pues permite que uno pueda manipular la dirección de la luz, uno puede manipular el color, la intensidad, todas esas cosas que no puede hacer con la luz natural. Entonces algunas de esas características pues nos sirven para hacer tomas tanto exteriores como en exterior, permite que uno pueda controlar más, ¿no? Las luces incandescentes, hay diferentes tipos de luz artificial. Por un lado están las luces incandescentes, que es pues el bombillo, el foco. El foco de toda la vida, este señor bombillo. La bombilla, el foco. Esto es lo que llamamos luz incandescente. Es el que más se ha utilizado, ¿no? Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de los filamentos, que son estos, y por medio del paso de una corriente eléctrica. Ya hoy en día no se ven mucho, son poco eficientes, generan calor y gastan mucha energía en los bombillos tradicionales. Por otro lado tenemos las lámparas también de halógenos tuxteno como estas. Las lámparas son como la evolución de la incandescente. Están basadas en el mismo principio, pero también tienen mejoras, ¿no? Funcionan con un filamento de tuxteno que tiene, acá adentro hay una bombillita que generalmente le decían cuarzo, que son unas bombillitas alargadas y que adentro pues tienen unos filamentos también con unos gases y que alcanzan unas altas temperaturas. Esas luces se calientan y uno las tiene que manipular con unos paños y unas cosas para evitar que uno vaya a dejar la grasa en el bombillo o en la ampolleta o el cuarzo que llaman, porque eso podría estallar. Si uno está cambiando el bombillo a una luz de estas, tiene que hacerlo con un pañito, porque si dejas ahí las huellas de tus dedos, eso después puede producir que estallen y se calientan mucho, producen mucho calor. Son muy eficientes y son más baratas, pero también consumen mucha energía. Ya están un poco mandadas a recoger. Hay unas versiones que se usan, por ejemplo, para los jardines y para los letreros, las vallas y estas cosas, como este tipo de luz, porque son más baratas. Otro tipo de luz, la luz fluorescente, como esta. Este es un tipo de luz que uno ve común también en muchos lugares. No es la luz más recomendable para hacer audiovisuales en general, porque estas luces, pues a pesar de que son más eficientes y consumen poca energía, ellas no son continuas. Entonces, cuando uno graba, comienza a notar que esas luces van variando de color y generalmente hacia los como verdes y azulosos y van como generando también un parpadeo, un fliqueo que llaman, que depende también de la corriente en la que uno, del país en el que uno esté. En Colombia son 60 hercios la corriente eléctrica. Entonces, esto influye también en la forma como se registra en video y puede generar como un fliqueo, que es como un parpadeo de la imagen. Y a veces uno no lo nota ahí a simple vista, pero cuando ya estás en edición comienzas a darte cuenta de que esa luz no es la más adecuada, ¿no? Por eso es recomendable que no utilicen este tipo de luz.
Hay unas versiones de este tipo de luz especiales para cine, como por ejemplo el Kinoflow, que es una marca de luces que inventó fluorescentes que son para audiovisuales. Pero las luces normales que uno encuentra en hospitales, en oficinas y este tipo de cosas normalmente no son muy buenas. Tienen ese tipo de verde, magenta y el parpadeo. Entonces eso hace que estas luces no sean las más recomendables para ustedes. Traten de evitar iluminar con esto. Otra es el foco ahorrador, que aquí se ha vuelto muy popular, que es este. Y el foco ahorrador le sucede un poco lo que le sucede también a la luz fluorescente. De hecho, el foco ahorrador es una luz fluorescente compacta o CFL. Y esta también tiene unas características que son pues, muy similares a la otra, la fluorescente. Pero tienen la ventaja de que funcionan también con roscas y que uno las puede colocar en cualquier toma de rosca. Hay veces que estas luces han tenido innovaciones. Hay unas de estas que permiten que uno amplíe la temperatura del color. Por ejemplo, yo tengo una luz de estas en mi cuarto que me permite tener una luz más amarilla o más azul. Ahora podemos también encontrarlas también en otros, incluso colores. Pero sucede un poco lo mismo que con las fluorescentes, que a veces no son continuas y bueno, no se recomiendan para la grabación de hogares, para la grabación en sitios cerrados ni nada. Sin embargo, hay algunas especializadas, así como las hay fluorescentes, que tienen un alto SCRI que llaman, que es Color Rendering Index. O sea, que están calibradas para una temperatura de color de luz día y que se usan para fotos, para videos y que producen una luz más suave y más difusa. O sea, si uno va a utilizar este tipo de luces, tiene que primero certificarse de que tengan esto, el Color Rendering Index, que tengan un alto Color Rendering Index. Otras luces, por ejemplo, que se usan en fotografía, más que todo la luz estroboscópica, que es esa luz que se enciende y se apaga dando como por lapsos y que da una cantidad de veces, que genera, por ejemplo, en las discotecas, los flashes, o también a veces se usan en cine para dar unas sensaciones y unas emociones de movimientos rápidos y cosas así. Strobers, luces estroboscópicas. Otra luz artificial, la luz de neón. Esta está muy cercana también a la fluorescente, pero no son hechas del mismo gas, sino de otro. Y al aplicar estas luces, uno puede tener colores. Esto se utilizaba mucho en letreros antes, pero ya cada día se ven menos. Es una luz muy llamativa, se usa mucho para decoraciones. Luego están las luces más profesionales que hay en el momento, que son las HMI, estas. Son grandes, encartosas, pesadas, costosas, y que se usan mucho para producciones ya de mayor presupuesto. Las HMI significa Hydrargium Medium Arc Length Diode. Son lámparas de arco voltaico, que son un tipo de lámpara que emite una luz producida por el arco eléctrico, llamado un arco voltaico. La lámpara está formada por dos electrodos que normalmente eran de carbón. Antes había unas luces parecidas que eran dos cosas de carbón que se juntaban y producían la chispa de la luz. Maggie. Qué pena aquí disculpen aquí que con la mudanza, mejor dicho. Pero bueno, el HMI, la lámpara, pues son unas lámparas que tienen una potencia muy grande, que se utilizan para exteriores, para interiores también, pero se utilizan a nivel ya más profesional y se utilizan mucho en la industria cinematográfica. Uno cuando ve una grabación, una filmación de una película, generalmente lo que ve son camiones con estas luces y los gaffers, el equipo eléctrico instalando estas luces, sacando la corriente de los postes de luz y todo este tipo de cosas que generan trabajar con estas luces. También se les conoce a veces como descargas de gas y usan una combinación de luz incandescente y fluorescente y son muy eficientes y de uso común.
La temperatura de color de estas luces son de 5600 grados Kelvin, o sea que es igual que la luz del sol. Entonces uno, por ejemplo, cuando uno necesita en una ficción tener una luz del sol constante, uno no puede estar pendiente de que si el sol le pasó la nubecita o no. Uno necesita ser más eficiente, sobre todo en los rodajes de ficción más costosos, y entonces utiliza esas luces en vez del sol, y sabes que vas a tener la luz del sol, de tu propio sol, todo el tiempo que la necesites y constante. Y por este lado, las luces de diodos emisores, que son las más recientes luces que se han desarrollado para audiovisual y que ahora mismo son quizás las más económicas, las más usadas y las que más potencial tienen, que son las LEDs. Estos son Light Emitting Diode. Y es la tendencia, digamos, más reciente. Estos consumen poca energía, no producen casi calor, tienen una vida útil más larga, la calidad del color es superior o igual a las mejores iluminaciones. Uno puede variar el color, puede tener LEDs de colores y no tiene que ponerle filtros ni cosas. Son algunas veces más costosas que por ejemplo, las opciones de otro tipo de luces, pero no más que las HMI. Y son relativamente económicas, vienen en diferentes modelos. Sus beneficios también son ambientalmente, son mejores que esas otras luces fluorescentes y esto que generan todo un problema ambiental a veces. Y bueno, también consumen menos electricidad, entonces para audiovisuales han sido muy importantes en los años recientes y son muy portables, no son tan encartosas, no son tan pesadas, no son tan grandes, no emiten calor, mejor dicho. Hay muchas cosas que son beneficiosas para este tipo de luz. Entonces, una cosa que podemos hacer también, además del ejercicio que estamos haciendo con la luz natural, es hacer también unas con luz artificial, donde trabajen diferentes fuentes de luz artificial que encuentren sobre personas. Entonces, ahí les sugiero que hagan esos dos ejercicios, si lo pueden hacer entre hoy y mañana, que vamos a tener mañana el nuevo encuentro de fotografía y vamos a tener otras actividades para realizar mañana ya más cercanas al ejercicio del documental, pues sería bueno que lo pudieran tener. Hagan los ejercicios para que puedan tener esa experiencia de primera mano de la luz, ¿no? Uno en la cámara, a veces si tiene una cámara de DSLR, una cámara de video, uno puede utilizar luces LED que uno les monta a la cámara, como por ejemplo aquí. Aquí pueden ver este tipo de luces utilizadas en cámaras de DSLR. También uno en celular a veces las puede trabajar. Son luces que no son muy costosas y que permiten a veces hacer muchas cositas. Ayudan bastante. Bueno, no voy a entrar mucho en lo que es el flash y estas cuestiones porque esto ya tiene más que ver con fotografía, pero en el documento se los dejé para que ustedes, los que les interesa la fotografía, puedan estudiar este tema también. Los tipos de flash, los difusores, fíjense estos difusores caseros. Macro, miren cómo se pone el flash en el lente. También se usa a veces para blogging y este tipo de cosas. Retratos. Estas son luces estroboscópicas para flash. Estos son modeladores de luz, que son artefactos que permiten modelar o modificar la luz de lo artificial. Crean ciertos efectos, los filtros. Esto sí me gustaría hablar un poco de esto, porque esto sí lo vamos a tener quizá más a la mano, que son los rebotadores. Y se usan también mucho en cine y en video. Entonces, cuando necesiten minimizar sombras o necesiten recurrir a un poco más de luz, estos rebotadores sirven para uno hacer lo que hablábamos hace un rato, de reflejar la luz del sol hacia una zona donde uno necesita
tener una luz. Y entonces en vez de tener una luz artificial, tienes la luz del sol rebotada en tus personajes o en el fondo o en lo que necesites. El amarillo, el dorado, te permite tener una luz más, una temperatura del color más baja, y el plateado una temperatura más alta. Y estos también se pueden voltear y muchas veces tienen negro que le permite a uno causar sombras, y también tienen uno que es difuso, un difusor, que es como un papel mantequilla que permite, al igual que las nubes, difuminar la luz del sol para que las sombras no sean tan duras. Entonces, estos son bien importantes, no son tan costosos, y es chévere tener esto dentro del equipo de uno de iluminación, porque esto uno sale con él y puede resolver muchos problemas. Es muy portátil y no pesan casi nada. Estos son difusores, fíjense los difusores que se ponen sobre la luz. Softbox se llaman estas cosas. Estos son portafiltros que permiten a uno tener filtros en los lentes. Este es un lente, un filtro para lente, y este es un portafiltro con un filtro que se pone aquí y también sirve para causar ciertos efectos. No voy a hablar mucho sobre los filtros, pero ahí les tengo la información, algo de información básica para que vean en el texto. Ya cuando uno trabaja en entrevistas y cosas en un estudio, generalmente uno tiene mínimo 3 luces, que le permite a uno hacer este tipo de iluminación, que es el triángulo fotográfico tradicional. Uno tiene una luz principal, una luz de relleno y una luz trasera, y aquí uno tiene la cámara. Este es un triángulo fotográfico. Esta es la manera tradicional de iluminar a un personaje para una entrevista o para una ficción o para algo. ¿Qué es lo que produce aquí? A ver, la luz clave, la luz más importante. Vamos a ver, yo creo que tengo unos videos acá sobre esto. No, este también, pero creo que tengo otro mejor. Pero bueno, aquí se ve. Miren una luz dura, por ejemplo. Una luz dura genera sombras duras en el rostro del personaje. Miren la sombra, lo duro que es esa sombra, ¿no? Eso es a lo que hablamos cuando uno le pone un difusor. Mire cómo cambia. Ya la luz no es tan dura, sino que es difusa. Pero yo tengo otro video que es un poco más interesante. Aquí, mira. Este señor, por ejemplo, tiene una luz difusa y esta es la luz clave. Y está moviéndole la otra luz. Vamos a ver cómo va cambiando. La luz clave es la principal. Y fíjense que la tiene en un ángulo para crear unas pequeñas sombras que generan una profundidad. Las sombras generan profundidad. Hay una cuestión con la fotografía que es que es importante que mencionemos antes de continuar, que es que la fotografía es siempre un rectángulo. Uno está encuadrando en un rectángulo. Ese rectángulo no tiene profundidad, es una cosa bidimensional, es una cosa plana. Entonces la fotografía lo que trata es de darle la sensación de una tridimensionalidad, de una espacialidad, de una profundidad a las imágenes. Entonces ahí donde es clave que no todo sea plano, sino que hayan diferentes matices y que generen la sensación de un espacio tridimensional que es más allá de la bidimensionalidad que tiene una pantalla. Entonces el trabajo del fotógrafo es generar también esa sensación de espacio, y esa sensación de espacio se logra con cosas como, por ejemplo, las sombras, ¿no? Las sombras generan profundidad, y la profundidad es cinematográfica. Veamos a ver aquí, por ejemplo, el manejo de una luz. Cuando la luz está muy arriba, mira lo que produce. Produce sombras en los ojos y te da esos
esos ojos como de mapache, esas ojeras, te las acentúa. Fíjate, una luz también natural, mira cómo genera sombras, no se ven los ojos. Los ojos se dejan de ver. Y si, ¿qué pasa si la luz la ponemos muy bajita, por ejemplo? Entonces ya generamos un efecto como de terror, como de película de terror. Es una luz que viene de abajo, que genera como una emoción muy... mira los puntos fuertes de la luz donde están. Es una luz un poco siniestra, misteriosa. Ahora, este tipo de sombras, por ejemplo, uno también las puede trabajar, como hacia un lado, dejarle un poquito de sombra, dejarle un poco más de... En los ojos siempre se refleja, miren la pupila de los ojos. Las luces siempre terminan reflejándose en los ojos. Entonces, por eso hay veces que a la gente le gusta utilizar luces que tienen formas, como por ejemplo estas que son como anillos y que generan como una luz, como un anillo en el ojo de luz. Siempre la fuente de luz termina viéndose en el ojo. Si tienes una luz muy fuerte, en el ojo terminas teniendo este tipo de cuestión ahí. Fíjense las diferentes fuentes de luz cómo van produciendo también una forma en las pupilas. Incluso mira la luz natural en ese bebé. Se ve todo el mundo ahí. Incluso la persona que está tomando la foto, porque está en la luz natural. Entonces, para tener en cuenta un poco también, vamos a ver algunos patrones de iluminación, algunos esquemas. Esto es solo con la luz principal, la luz clave, solo con una luz. Una luz plana es una luz que no tiene profundidad. Es una luz que es igual en toda la escena. Entonces, ese tipo de luz es totalmente plana, como un supermercado, que se ven todos los productos así planos. No hay sombras, no hay claros oscuros, no hay contrastes, nada. Todo súper plano, todo iluminado al mismo nivel. Pero si uno quiere generar una sensación más de profundidad, debe comenzar a trabajar ya otro tipo de esquemas. Una luz, por ejemplo, la que llaman los gringos la luz Paramount, que la usaba mucho en las películas de Paramount, que es un poco desde arriba y que genera este efecto que es como de mariposa, que es una forma de mariposa aquí debajo de la nariz, que llaman. Entonces genera esta sombrita aquí abajo, como de mariposa, con la luz un poquito hacia arriba, un ángulo como desde arriba. Miren este ejemplo en otro tipo de fotos, la mariposa aquí, las sombras que genera aquí, alarga un poco los rostros. ¿Qué pasa si movemos esa luz principal y la ponemos más frontal? Las sombras de la quijada y de la nariz se desaparecen, ¿no? Si está muy, muy arriba ya la luz, sombras, lo que vimos hace un rato. Los ojos de mapache, las sombras aquí alargadas, no se ve bien la boca, no se ve el cuello. Si movemos esa luz de un lado a otro, aquí encontramos un esquema de iluminación que es lo que llaman el loop, que genera este. Se usa para muchas cosas en audiovisual, que es la luz superior, pero hacia un ladito. Y que te genera una sombrita aquí hacia un lado. A veces más difusa, a veces menos difusa, pero esta es la luz de Rembrandt. Rembrandt como el pintor, que la usaba mucho en sus pinturas, generaba como un triangulito de luz en el cachete, mírala. Triangulito de luz en el cachete, mírala. Rembrandt. Y este es loop. Y aquí Paramount, loop. Entonces, sigamos viendo ejemplos. Una luz más amplia y una luz más corta, el lado oscuro. Y uno puede jugar con
con los claros oscuros que llaman, zonas oscuras, zonas claras. Todo eso va generando también profundidad. Mira cómo va variando la luz. Esta es la luz dividida, o sea, tienes media cara iluminada y media cara en sombra. Mira, por ejemplo, aquí. Este ya vimos que era, mira, no puede tener una cierta temperatura e intensidad de un lado y otra de otro, en el otro. Entonces hay otros elementos también, que son, veamos aquí, este señor está iluminado ahora mismo solamente con su luz clave, su luz principal. Aquí ya tenemos una luz atrás. Miren aquí, miren el cuello a él, llegó una luz ahí, puso una luz atrás, mira, aquí no la tiene. Esto es la luz que se llama luz de pelo, o backlight en inglés, que genera esto. Te separa el personaje del fondo. Te da una profundidad porque ya el personaje no parece pegado al fondo, sino que se separa del fondo. Luz de pelo también que llaman. Y esa luz es una luz que llega y le apunta a uno la cabeza desde atrás. Produce ese efecto de aura. Mira, esa aura que se va generando y que separa al personaje del fondo. Luz de pelo, míralo. Es esa luz que uno pone detrás de la cabeza. Esta es por ejemplo, aquí hay una fuente de luz de pelo que, mira. Mira cómo la ubica este señor, mira cómo la tiene aquí ubicada. Le da aquí atrás. Tiene la luz principal y tiene la luz de pelo. Ahí nada más, ¡pum! Y aquí le metió otra, la luz de relleno. Le metió otra luz. Y ahí tenemos el triángulo fotográfico que hablábamos hace un rato. Tenemos la luz de relleno, la luz de pelo y la luz principal. Esta tiene mucho relleno y este no tiene ningún relleno. Este solo tiene la luz principal. Y esta tiene relleno por todos lados, se ve plano. Y esta es diferente. Entonces uno puede llegar y poner la luz clave, la luz principal, la key light, uno la puede poner arriba, más arriba. O más abajo. Y genera diferentes también sensaciones. La luz de abajo. La luz principal de abajo. Entonces, el rebotador puede hacer las funciones también de luz de relleno, porque el rebotador captura la luz principal y rellena con ella el lado que estaría rellenando la luz de relleno, ¿no? En vez de una luz, un rebotador. Mira el estudio de este señor, tiene la luz clave, no tiene una luz de relleno puesta, pero la luz de relleno iría ahí. Tiene la luz de pelo o backlight y tiene unas luces en el fondo. Entonces, bueno, tenemos que ir terminando porque ya me están diciendo que me estoy pasando de calidad. Pero bueno, estos son temas que tienen que ver con la fotografía, la dirección de la luz, la cantidad, la cualidad y la dirección. Son características que uno debe tener cuando trabaje la luz artificial. Para mañana ya sabemos que tenemos estos ejercicios, el de luz artificial, que es hacer unos registros con las diferentes luces artificiales que se encuentren en un espacio, y el de luz natural. Yo se los voy a mandar de todas maneras al grupo de WhatsApp para que lo tengan más claro los que no están y todos lo puedan tener más claro. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo?
Por acá Francisco pregunta si el documento que tenemos en pantalla es para compartir con ustedes. Sí, claro, ese documento es una recopilación de cosas y que hice para que ustedes tengan. Entonces, ya yo se lo compartí a Leiki, de todas maneras, Leiki se los va a compartir a ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Mañana vamos a seguir hablando de temas de fotografía, vamos a hacer énfasis en la fotografía de teléfono móvil, en la composición de la imagen, y vamos a tratar de aterrizar un poco estos conceptos a los documentales y a los subgéneros de documentales que ustedes están investigando. Entonces vamos a tener otro ejercicio mañana. David, una pregunta. ¿Tú nos puedes dar como ejemplos de propuestas estéticas en documentales que muchas veces, a veces uno lo ve realmente en películas de ficción, pero en documental es como uno puede calcular o proponer una propuesta estética en documental? Sí, bueno, tampoco es tan diferente a la propuesta estética de la ficción, porque como ves, uno en documental puede manejar también la luz artificial. Las entrevistas muchas veces son casi todas hechas con luz artificial, dependiendo de la gente que esté realizando el documental, porque hay gente, por ejemplo, a mí me gusta más trabajar con luz natural, pero ya también es una cuestión de gusto personal. Entonces, uno, tanto en ficción como en documental, tener una propuesta de énfasis en la luz natural, por ejemplo, y decir, no, yo quiero trabajar la luz natural porque yo quiero transmitir estas emociones, porque mi personaje tal. En documental todavía más, la luz natural es todavía más importante, porque el documental trata de registrar una realidad más o menos objetiva. Entonces, la luz natural hace parte de ese registro, mientras que cuando uno tiene la luz artificial, uno la manipula y entonces ya ahí está teniendo un acercamiento de alguna manera con una estética más ficticia. Pero en documental también uno se encuentra con luces artificiales en la vida real. Por ejemplo, una casa de noche, por ejemplo. ¿Qué luz tiene esa casa? ¿Cómo trabajar esa luz artificial en la casa? ¿Qué emociones puedo lograr con esa luz artificial dentro de esa casa? No solamente la luz artificial es la luz que uno coloca y manipula artificialmente, sino esas luces artificiales que uno se encuentra, sobre todo en el documental, que uno se encuentra esas luces en interiores o en eventos o en todo tipo de cosas. Entonces, cada documental realmente, como cada ficción, tiene sus propias necesidades narrativas y uno tiene que tratar de iluminar o de buscar esa expresión a través de la luz, dependiendo de lo que uno quiere contar. Ahí regresamos a lo que hablábamos ayer. La pregunta principal, ¿qué es lo que quiero contar? Quiero contar la historia de una persona que vive en su casa todo el día encerrada y que solamente duerme de día y sale de noche. Entonces, bueno, la luz artificial puede que sea importante, porque de noche ¿cómo vas a grabar si no es con luces artificiales? No solamente, como te decía, las luces artificiales que uno coloca, sino las luces artificiales que uno se encuentra como documentalista y cómo utilizarlas. Entonces, la propuesta estética es variable, tiene que ver con lo que tú quieres expresar, tiene que ver con lo que tú quieres transmitir con la luz y la importancia de cómo se relaciona eso con la historia que estás contando. Si la historia va sobre cierta cosa, entonces tratar de reforzarlo también con la manera como tú haces la fotografía. La fotografía también narra y las decisiones de iluminación y de composición y todas las decisiones fotográficas también inciden sobre la narración, también están contando algo. Entonces, ¿qué es lo que estoy contando con esta manera de acercarme a la iluminación? Bueno, David, muchas gracias, pero sí tenemos que cortar, porque tenemos otra actividad a las 4 y ya son las 4:10. Mañana Sí. continuamos con la sesión, más bien invito a todos los muchachos para que sean puntuales mañana y podamos entrar al taller. Creo que ha sido bastante interesante y aunque ha sido bastante técnico, creo que ha sido bastante provechoso.
Cualquier pregunta que tengan con relación al tema o quieran profundizar algo, en el grupo pueden preguntarle a David, que en cualquier momento, yo creo, pese a su mudanza, él nos pudiera compartir algún material del interés de cada uno. Sí, por supuesto. Ya. Ahí en el grupo les voy a enviar las especificaciones del ejercicio que ojalá que puedan tener listo entre hoy y mañana, porque mañana ya vamos a tener otro ejercicio diferente y que va a estar más enfocado ya en sus propios documentales. Bueno, listo. Gracias, David. Nos vemos mañana. Gracias, David. Chao, chicos. Chao, Leiki. Chao. Chao, Chao. chao, David. Chao. Chao, chao. Chao. Jainer, rencoroso.